Bueno, bienvenidos a todos entonces. Qué bueno volver a encontrarnos en un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Hoy estoy muy contento. La persona que vamos a tener hoy, yo quería tenerla hace tiempo. El tema es fascinante. Después voy a contar un poco cómo fue que nos conocimos. Pero como siempre vamos a empezar con las actividades que se vienen. Confirmame, Lili, si me estás viendo bien. Sí, está todo bien. Si no, Bueno, yo te aviso. Sí, yo acá no estoy viendo muy bien, pero si vos decís que está bien, fenómeno. Bueno, tenemos como siempre, por supuesto, que agradecer las donaciones, las colaboraciones que hacen, ya sea tanto a nivel de aportes económicos, de plata, de dinero, en cualquiera de las formas, internacional, en Argentina, en pesos, en dólares, en lo que quieras, en dólares cataríes también puede ser perfectamente. Así que a todos los que colaboran o inclusive cuando hacen un like, un me gusta o lo que sea, a todos muchísimas gracias. Y ahora sí, Lili, te dejo con los que tenemos para los próximos días. Tenemos este domingo, este día de Al-Had, otro encuentro de nuestra actividad en Ladino y Jaquetía. Esto será un Moabet, una conversación entre mancebos, entre jóvenes. Esto está organizado por la Hermandad Sefaradí y tendremos como anfitrión a Nessie Altaraz y como invitada a Lexi Felius. Bueno, veremos a estos mancebos que aprendieron nuestra lengua y van a conversar sobre justamente el judío español y las actividades en ladino. Como siempre les decimos, lo que hablan castellano lo entienden perfectamente. La próxima semana vamos a tener la presentación del libro Aun laten mi de la doctora Sara Selanicchio, justamente con ella, que nos contará sobre esta publicación y las vivencias que ella transmitió en este libro. Y bueno, vamos a presentar a quien tenemos hoy. Antes que presentes a Leonardo, quiero contar alguna vez un amigo en común me presenta a Leonardo que estaba encarando un proyecto que tenía que ver con el fútbol y el holocausto. Y charlamos mucho. Yo había hecho unas cosas mucho menores, por supuesto, que esto, relacionados con el fútbol y los judíos, ¿no? Y el holocausto, sino el fútbol y los judíos. Y la verdad que el tema es apasionante, ni que hablar en estos tiempos, pero pasando más allá de estos tiempos de mundial y todo esto, es un tema realmente apasionante que a través del fútbol, a través de algo tan popular, expresa, muestra tantas cosas mucho más allá de lo que es el fútbol. Ahora sí, Lili, por favor, contanos quién es Leonardo Albajari. Vamos a contarles y a presentarles a Leonardo Albajari, que vive en Argentina, es periodista deportivo y productor ejecutivo en torneos para el podcast del diario Olé en Spotify. Es productor del archivo Los Últimos Días de Maradona también en Spotify y docente en la UCA para alumnos extranjeros, entre otras actividades. Además, es voluntario del Museo del Holocausto en Argentina y creador del proyecto, justamente del cual vamos a hablar hoy, No fue un juego, sobre historias de fútbol y nazismo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes. Gracias, Liliana. Gracias, Marcelo. Es verdad lo que vos contabas, Marce, y yo lo iba a reconocer igualmente, aunque no contaras esta historia. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que nos están viendo y escuchando. Marce me dio un empujón grandísimo al principio, con contactos, con material. Así que súper agradecido. Y bueno, cerramos de alguna forma este círculo presentando con ustedes lo que es el proyecto No fue un juego, contándole la historia de lo que fue el fútbol durante el nazismo y la Shoah a la gente, en lo que vamos a encarar, y lo vamos a ir viendo con fotos y videos, el proceso de los 12 años de nazismo, que obviamente incluye la Shoah entre el 39 y el 45, por supuesto, y la historia de los campos de concentración. Así que excelente, Leo, así que te dejamos con la gente, pongo tu presentación
Sí. Y bueno, estamos acá atentos, como siempre, los que quieran hacer preguntas lo pueden ir escribiendo en el chat, dejándola para el final, pero por lo que me decía Leonardo, si alguno quiere hacer alguna pregunta en el medio, la escribe y lo interrumpimos con alguna pregunta puntual que tengan. Así que te dejamos con la gente, Leo. Dale, bueno, yo voy a ver, ¿cómo nos manejamos, Marcelo? Voy a poner mi pantalla porque ya está, ahí está. Díganme cuando se ve la presentación, así Ahí ya se ve comenzamos. perfectamente. Perfecto, bueno, de nuevo, Lo que buenas puedes tardes. hacer, ¿sabes qué es? Dale hide para esconder el Dale, cartelito ese ahí molesto. estamos. Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas en las partes del mundo donde nos estén viendo y escuchando. Esto es el proyecto No Fue un Juego, es un proyecto que nació en 2018, dio a luz en 2018, que cuenta estas historias del fútbol durante el nazismo y el holocausto. Yo para comenzar me gustaría contarles y hacer un trazo cronológico de la historia, poder comenzar a hablando con ustedes de lo que fue las primeras leyes raciales en el fútbol desde el comienzo de la asunción del nazismo en 1933. Para hablar de leyes raciales tenemos que hablar de una fecha en particular que no muchos conocen, que no tiene que ver necesariamente con el Juego Olímpico del 36, sino ya desde el comienzo, entendiendo que el régimen nazi asume el poder el 30 de enero de 1933, yo lo que les traigo es la fecha del 9 de abril de 1933. Fíjense que estamos hablando de aproximadamente 2 meses después de esta asunción del poder, en lo que se denomina la Declaración de Stuttgart. ¿Por qué es una declaración? Porque no termina siendo algo del todo formal. ¿Y por qué Stuttgart? Porque es en la ciudad de Stuttgart. Es lo que yo llamo las leyes de Nuremberg del fútbol. Es decir, 14 clubes del fútbol alemán, muchos de ellos reconocidos. Cuando digo reconocidos, hablo que eran conocidos en aquel momento y son conocidos hoy. Clubes como el Stuttgart, clubes como el Bayern de Múnich, clubes como el Nuremberg, ¿sí? Entre ellos, 14 clubes se reúnen en la ciudad de Stuttgart por motus propio y deciden a partir de ese día expulsar a todos los jugadores judíos de sus filas. No solamente jugadores, sino entrenadores, empleados en general. Esto lo aclaro. ¿Y por qué digo lo de motus propio? Porque esta declaración se dio sin esperar una ley oficial de expulsión de los judíos de estos clubes. ¿Qué pasaba hasta aquí? Es decir, a partir del 9 de abril, los judíos iban a ser expulsados de los clubes normalmente alemanes que no tenían que ver con la comunidad. Pero sí, esto lo aclaro, se les daba la oportunidad de seguir practicando deporte y fútbol en los clubes judíos comunitarios, como puede ser el Bar Kokhba, como puede ser el Maccabi, de cada ciudad alemana. Pero bueno, hay 14 clubes, de los cuales yo les nombré algunos, y entre ellos está un club que, salvo que sean muy, muy futboleros, porque el club todavía existe, yo no lo conocía hasta esta investigación, es el club Kickers de Stuttgart, de la propia ciudad. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque hoy los historiadores alemanes aún siguen en la búsqueda de los orígenes de estos clubes y siguen en la búsqueda de la historia, de lo que fue la historia de estos clubes previa al nazismo. ¿Por qué? Porque la historia de los judíos en el fútbol alemán fue mucho más importante de lo que hasta estas fechas muchos creen, porque muchos judíos fueron parte de la organización del fútbol alemán, de las federaciones, fueron parte de la creación de grandes clubes. Y de nuevo, no estamos hablando solamente de los clubes judíos, sino de los clubes más importantes alemanes. Entonces, esta historia que fue borrada después de la década del 30 y durante la Guerra Fría, esto no se retomó, recién en los 2000 muchos nombres se han descubierto que clubes como el Kickers de Stuttgart tenían un escudo como este, a los que muchos todavía están investigando del porqué de las 3 estrellas. Bueno, y muchos lo enlazan con el contacto con la comunidad judía.
Este es el escudo del Kickers de 1926. Es un escudo que originalmente tiene los colores azules y blancos, muy parecidos a la bandera de Israel, que igualmente fue creada tiempo después, pero mucho contacto con el judaísmo. Y no es el único club. Cuando los historiadores se ponen a revisar la historia de los propios clubes, se dan cuenta que bajo la alfombra estaban escondidos muchísimos apellidos judíos que habían hecho muchísimo por la creación del fútbol. Por eso el nazismo ataca muy directamente a los clubes de fútbol, porque, ¿saben qué? Lo consideraban un deporte judío. No solamente por esto que les estoy contando, que había mucha impronta judía en los grandes clubes alemanes, sino porque ellos lo llamaban que era el deporte de la trampa. Ustedes bien saben que el fútbol es un deporte donde no el que hace trampa por hacer un gol con la mano, sino el que hace un truco, el que imita un gesto pero hace otro, ¿sí? Es un deporte que permite esas cuestiones. A los nazis no les gustaba mucho esta cuestión y lo denominaban como un deporte judío. Entonces, hay muchas implicancias por las cuales los historiadores se empiezan a dar cuenta que el fútbol alemán le debe muchísimo a la comunidad alemana de aquel momento. Pero bueno, a partir del 9 de abril del 33, los judíos empiezan a ser expulsados de los grandes clubes alemanes. Y fíjense qué consecuencia va a haber. Hasta la llegada del nazismo se calcula que había 150 clubes judíos en Alemania. Hoy aproximadamente se sostienen desde el corazón, más que desde la infraestructura, más o menos 40. El club Bar Kochba de Berlín se calcula que era, hasta la llegada del nazismo, el club más grande de Alemania, el club judío más grande de Alemania con mayor cantidad de socios. Que no son muchos, pero no son muchos porque en Alemania pasaba algo como lo que pasaba en Argentina. Los judíos hasta la llegada del nazismo no necesitaron de los clubes comunitarios en general para practicar deporte porque estaban totalmente asimilados en los clubes genéricos alemanes. Entonces, entenderlos desde ese punto de vista. Pero claro, a partir de 1933, clubes como Bar Kochba y muchos otros empiezan a recibir un gran caudal de deportistas y futbolistas judíos que ya no podían practicar deporte en los clubes donde ellos originalmente se habían anotado. Entonces, al tener el derecho solamente de hacerlo en los clubes judíos, empieza a haber un problema, que es una gran densidad de socios y deportistas en los clubes. Y los clubes, en 1933, que se calcula tenían aproximadamente 7.000 miembros, van a pasar, fíjense estadísticamente, en 1934 a tener 17.000 miembros. Uno lo empieza a ver, quizá en el desconocimiento de la historia, como algo positivo, pero la verdad que no. Los clubes empiezan a tener, los clubes judíos, muchos problemas de infraestructura, porque todos no entraban, y sí se empieza a dar algo muy interesante, que es que los clubes judíos empiezan a ser uno de los últimos sostenes sociales, culturales y religiosos donde los judíos se podían manifestar con libertad. Entonces, en los clubes ya no solo se practica deporte, sino que se conoce gente, se estudia, se hace una fiesta de casamiento, se ayuda a los chicos en el estudio, se cura posiblemente, se hacen cursos, se hacen oficios, ¿sí? Empieza a ser uno de los pocos reductos con cierta libertad. Y claro, en 1936 esto empieza a sumarse y la comunidad en los clubes judíos ya es de 50.000 miembros, algo que pasa a ser algo muy complicado realmente para la administración. ¿Cuándo se corta este caudal de socios? Y después de la Kristallnacht, después de la noche del 9 y 10 de noviembre, la noche de los cristales rotos, el deporte judío en cualquier lugar ya se prohíbe, los clubes judíos son cerrados, robados, expoliados, como se dice normalmente, y ya la vida judía en los clubes también se termina, como en el resto de Alemania y en Austria también. Pero bueno, esto es un poco la estadística, esto es un poco lo que nos muestra la consecuencia de la declaración de Stuttgart y cómo se fue dando año a año hasta el año 38 este aumento de caudal en los clubes judíos. Y claro, hay pequeñas historias, yo tengo muchas dentro de esta investigación, pero hay una muy interesante,
que tiene que ver y que representa la mayoría de las historias del pueblo judío alemán en el deporte y en el fútbol. Esta es la historia de Kurt Landauer. Kurt Landauer era el presidente del Bayern Múnich, o sea, del equipo más importante de Alemania hoy y del equipo más importante en aquel momento, que era judío, que era un hombre que había participado en la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, era una persona con honores. Y en el año 1933, en el año 1933, a partir de la declaración de Stuttgart, él siendo presidente del Bayern Múnich es expulsado. Pero es expulsado y es apuntado por los nazis muy fuertemente. ¿Por qué? Porque en el año 32 el Bayern Múnich había ganado su primera liga alemana. Y claro, cuando el nazismo asume en el 33, lo primero que nota en el fútbol es que el Bayern Múnich era el club más importante y del cual hablaban todos. Entonces empiezan a investigar. Encima era en Múnich, donde nace el nazismo en sí, donde se componen en las primeras filas. Y claro, denominan al Bayern Múnich como un club judío, ¿sí? Entonces Kurt Landauer es expulsado. Su técnico se llamaba Richard Kohn, K-O-H-N, también es expulsado. El club es intervenido, pero fíjense cómo Kurt Landauer, porque además estaba en una buena posición económica, logra escapar a Suiza y bueno, sobrevive hasta el año 45. En el año 47 vuelve y se le da nuevamente el puesto de presidente hasta el año 51. Es hoy el presidente tal vez más importante de la historia del Bayern Múnich. Pero fíjense a la derecha lo que pueden ver, el pasaporte de Kurt Landauer, que nos demuestra cómo tiene, bueno, el sello de la J, ¿sí?, de judío en su pasaporte, y el segundo nombre de Israel. Ustedes bien saben que a principios del año 39 los judíos alemanes tuvieron la obligación de llevar un segundo nombre, los hombres particularmente el nombre de Israel, las mujeres el nombre de Sara. Pero fíjense cómo se los agregaba en los documentos, ¿sí? Bien chiquitito en el espacio que quedaba. Kurt no se llamaba Israel de segundo nombre, pero tuvo la obligación de llevarlo. Este documento, hoy, de hecho esta foto la tomé yo, está expuesto en el Museo del Fútbol Alemán, donde se recuerda la historia de Kurt. Y fíjense qué emocionante e interesante. La avenida principal que llega al Allianz Arena, al estadio del Bayern Múnich, se llama Kurt Landauer. Y todos los años, yo no recuerdo si es el año de su nacimiento o el día de su nacimiento o el día de su muerte, los hinchas del Bayern Múnich lo recuerdan y extienden una bandera con su cara. Y bueno, se cuenta muchas veces la historia de Kurt Landauer, uno de los hombres más importantes del fútbol alemán, que sufrió en carne propia la expulsión y la persecución de las leyes raciales en el fútbol. Yo les propongo, como dijo Marcelo, que cualquier pregunta que tengan la vayan dejando en el chat y Marce me las va a ir transmitiendo en la medida que concluyamos esta charla. Miren, acá les traigo algo que también no mucha gente conocía hasta el momento, que es lo que yo llamo la memoria futbolera, la arqueología de la memoria futbolera. A la izquierda lo que ven es una foto representada de lo que era el club Bar Kochba de Leipzig. Leipzig es una ciudad del este alemán y esta es como la tapa del libro de la historia del Bar Kochba, que con mucho orgullo mostraba cómo eran sus instalaciones, una super cancha de fútbol, canchas de entrenamiento y otros deportes. Claro, una vez el nazismo y una vez el comunismo y Alemania partida en dos, en muchos lugares de Alemania, recién en los 2000, fíjense la foto que les estoy mostrando a la derecha de 2021, hay terrenos baldíos donde de repente se quiere instalar un complejo de edificios o un supermercado o un shopping y en las excavaciones se encuentran cuestiones casi arqueológicas, como les estoy mostrando en la foto de la derecha, donde en el medio de un bosque y un pastizal se encuentra un pedazo de tribuna. Este pedazo de tribuna era del Bar Kochba de Leipzig, pero claro, al no quedar judíos en Leipzig, al nadie poder reclamar estas instalaciones,
este terreno vaya a saber si tiene dueño o no, pero se van encontrando por todas partes de Alemania resquicios de lo que fue el deporte judío. Es tan trágico como emocionante, entiéndanme lo que les estoy contando, pero bueno, es algo importante también de rescatar y obviamente muchos judíos, muchos de ellos desde Estados Unidos o desde Israel, tratan de reclamar la devolución de estos terrenos. Y a mí se me pone la piel de cuervo cuando lo cuento, porque como hincha de San Lorenzo, saben la lucha muchos de lo que tenemos nosotros y todo lo que hicimos porque nos restituyan nuestras tierras. Lo importante que es para el club, lo importante que es para la identidad, para nuestras familias, para nuestros colores, volver a nuestras casas. Bueno, los judíos también, los que tienen parte de esta historia, quieren volver a ser restituidos, pero bueno, no es nada fácil. Ha pasado mucha agua bajo el puente y no es nada sencillo. Pero bueno, se los quería traer también como ejemplo de otra de las consecuencias de la persecución nazi hacia el fútbol judío en este caso. Esto es en resumen una primera etapa de lo que sucedió en Alemania, como les comenté, hasta las noches de los cristales rotos, donde todo se vuelve violencia y tragedia. Y a partir de allí, el transporte de los judíos, primero alemanes y después del resto de Europa, a los campos de concentración y de exterminio. Aquí hago un punto y aparte, y voy a comenzar con ustedes a hablar de esto que les puede parecer surrealista, les puede parecer de ciencia ficción, pero en la medida en que yo les muestre testimonios y videos, ustedes van a caer en la cuenta que lo que les estoy contando, que para mí también podía haber sido irreal, no es tan así. Que es lo que yo fui encontrando durante mi investigación de lo que fue el fútbol en los campos de concentración y exterminio. La presencia de partidos de fútbol en estos lugares. Los campos de concentración y exterminio, creo que más o menos tenemos claro lo que pudo ser, por haber visto seguramente documentales, películas y demás. Lugares donde no solamente se concentraban y exterminaban judíos, sino otras minorías como testigos de Jehová, gitanos, homosexuales, discapacitados o propiamente disidentes políticos. Y yo encontré en distintos testimonios, libros, videos y demás que se jugaba el fútbol allí. Y lo que pude teorizar a partir de eso es seguir la pista de la gran pregunta que yo tenía, que era, de nuevo como futbolero, pongámonos a pensar en eso, ¿sí? Estamos en la previa de una final que para los argentinos puede ser maravillosa, o para los franceses. Créanme que para los que no están ahora en Argentina, estamos viviendo unos momentos de mucha alegría, de mucha expectativa que hacía mucho que no vivíamos. Estamos presenciando a gente muy feliz y contenta en las calles, y eso es el fútbol. Pero claro, llevándolo a esta parte de la historia, uno no puede entender cómo el fútbol pudo meterse y colarse en esta cuestión tan oscura, gris y triste. Bueno, yo les voy a contar sobre las 4 teorías, les voy a fundamentar muchas de ellas, y les voy a responder el por qué o para qué se jugaba el fútbol en los campos de concentración y exterminio. Lo primero que les tengo que contar es que los alemanes, las SS, que eran los guardias encargados de cuidar, por ahí decir, y de administrar los campos, los domingos querían jugar al fútbol, se querían divertir. En el medio de tanta locura y asesinatos y matanzas, querían divertirse. Y tenían esa cuestión no de tratar de olvidar, nada, de hacer como si no pasara nada en realidad. Y no solamente algunos guardias, sino algunos detenidos también. Hay testimonios de prisioneros allí, no judíos, lo tengo que aclarar, que decían, bueno, eran 30 minutos, 45, 90, en las que se me iba el hambre, en las que no pensaba en si mañana podía morir, y la verdad que me hacía bien. Es súper discutible, es hasta filosóficamente analizable. Pero es una realidad y ahora les voy a mostrar fotos. La otra es la propaganda. Claro, los nazis organizaban partidos de fútbol, tomaban fotos, filmaban y le mostraban hacia la afuera una realidad que obviamente no era la real, valga la redundancia, y que
de alguna forma intentaba acallar esas críticas que llegaban, obviamente en algún momento, sobre lo que estaba sucediendo en los campos. Y bueno, el fútbol de alguna forma sirvió para manejarse de esa forma. El otro es la supervivencia, y esto es lo más extraño de todos, que tiene que ver con jugar para vivir, y en realidad jugar para comer. Y es la historia de muchos prisioneros que bajo la tutela de los nazis jugaban y eran de alguna forma mejor alimentados que el resto para poder sobrevivir a jugar al fútbol, y apadrinados, por decir así, por los nazis y de alguna forma así sobrevivir. Yo conocí historias, vuelvo a abrir paréntesis, no de judíos, pero sí de prisioneros perseguidos políticamente, por ejemplo, que han sobrevivido hasta 4 años en los campos de concentración gracias a jugar al fútbol. Y lo último tiene que ver con la resiliencia, y esto escapa a los campos de concentración en sí, sino que tiene que ver con los campos de desplazados. Estos campos que fueron reacomodados, estos campos de concentración que fueron reacomodados para ser campos de desplazados en este limbo en los que muchos judíos habían quedado por no poder volver a sus países ni sus barrios, porque Europa estaba destruida y seguía siendo antisemita, sino en esta cuestión de poder esperar una oportunidad de venir a la Argentina, a Estados Unidos o al Estado de Israel que estaba por crearse. Muchos judíos vivieron en los campos de desplazados, que eran campos donde se vivía un poco mejor, donde se volvía mucho más a la vida, donde los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Francia, eran los que los administraban. Y bueno, el fútbol sirvió como herramienta de devolverles la humanidad. Y vamos a hablar en un ratito de eso. Entonces, miren, el primer ejemplo, la distracción de las SS. Miren esta foto. Lo que vemos acá es un seleccionado de las SS del campo de Mauthausen, un equipo de 1943, con camisetas, escudos, medias, el arquero está con rodilleras. Este equipo, créanme lo que les voy a contar, no solamente jugaba aquí dentro, sino que iba a otros campos de concentración a jugar, e inclusive jugaba en la segunda división de la Liga Austríaca. En los diarios de la época uno puede ver la tabla de posiciones de la segunda división de la Liga Austríaca y va a encontrar el equipo de Mauthausen. Y era este, por ejemplo, que estaba integrado por oficiales de las SS que, como les digo, además de matar gente, jugaban al fútbol. Bueno, locaciones, por ejemplo. Esto es Auschwitz I, ¿sí? Es el primer campo que abren los nazis en Auschwitz. Y este es el lugar, si alguien tuvo la oportunidad de visitar Auschwitz I, ahora les voy a mostrar Auschwitz-Birkenau, seguramente ingresó por aquí. Este es uno de los pasillos y esta es el pasillo central donde muchos testimonios hablan de que se jugaba al fútbol. Si nos vamos a Birkenau, de nuevo, esta es una vista aérea actual del Google Maps, pero yo les voy a contar que seguramente los que tuvieron la oportunidad de ir ingresaron por aquí. Esta es el famoso andén del tren, esta es la rampa de los judíos que se construyó para la eliminación instantánea de los judíos húngaros, que bajaban por aquí y una mano les decía si iban hacia la derecha para seguir trabajando y seguir viviendo, o si iban a la izquierda hacia las cámaras de gas 2 y 3 y a los crematorios. Bueno, ¿saben dónde estaba la cancha de fútbol? Y está bien la aclaración, no es una cancha, porque ahí también tenemos una discusión filosófica. ¿Esto es una cancha o es un espacio para el fútbol? Los testimonios nos cuentan que a solo entre 100 y 200 metros de las cámaras de gas estaba este espacio que estaba cercano a las barracas asignadas a los gitanos, y es ahí donde cada tanto había partidos de fútbol. En muchos casos jugados por gitanos, en muy pocos casos jugados por judíos y en otros muchos casos jugados por prisioneros. Existe el testimonio de Tadeusz Borowski, una persona que hay que leer y que recomiendo, no recuerdo el nombre de su libro, pero que él habla de, mientras yo iba a buscar una pelota atrás de mi arco, 200 personas estaban siendo dirigidas a las cámaras de gas. Bueno, aquí estaba, de nuevo, si alguno fue,
este espacio es un espacio verde que nunca fue ocupado por nada y que ahí se instalaron 2 arcos de fútbol. ¿Quiénes lo jugaban? Como les dije, los guardias de los campos, los prisioneros políticos en su gran mayoría, los gitanos y el famoso grupo de los Sonderkommando, estas personas que tenían lamentablemente la peor tarea en los campos, que era la de conducir a los judíos a las cámaras de gas y a los crematorios. Voy a pasar esta foto rápido, porque intento yo que esta exposición y esta investigación se adapta a todo público, entonces de alguna forma, pero bueno, se los tenía que mostrar. Intento que no ir hacia las fotos más fuertes. Pero bueno, eran una de las pocas personas que además de hacer esa tarea horrible, tenían a veces la obligación de armar equipos de fútbol y jugar contra los guardias. Primo Levi es uno de los que dicen que todos los domingos en Auschwitz hay conciertos y partidos de fútbol. Digo, y de ahí es uno de los primeros testimonios que yo tomo. Bueno, esta foto es increíble. Esta es una foto aérea sacada por los aliados. ¿Se acuerdan el seleccionado de las SS? Bueno, ni más ni menos jugaban en esta cancha que ustedes ven a la derecha, que hasta tenía tribunas, y que está al borde de un pedazo, solo un pedazo, del campo de Mauthausen, un campo ubicado en Austria. Fíjense la importancia que se le daba al fútbol y el espacio, ¿sí? No era un potrerito esto. Hay camisetas de fútbol y hay canchas de fútbol dentro de los campos de concentración. Esta sí que realmente, entre maravillosa, trágica, increíble, no sé cómo definir esta foto. Nos metemos en la cuestión de la propaganda y así, acá sí que tengo archivos por demás, así que voy a ir a pasar a mostrarles muchos de ellos. Esto es el caso, por ejemplo, de Terezín, el campo gueto cercano a la ciudad de Praga, donde se instalaron allí 140.000 judíos, de los cuales 40.000 casi que murieron ahí adentro, pero fue un campo vestido escenográficamente para la propaganda, ¿sí? Para recibir a la Cruz Roja o directamente para filmar películas, porque ahí adentro se filmaron 2 películas, y mostrar hacia el afuera que la cuestión no era tan mala. Una de esas películas que se va a filmar es la que se terminó denominando La ciudad que Hitler le regala a los judíos, y que va a mostrar un fragmento de un partido de fútbol. Así que yo lo que quiero compartir con ustedes porque en un ratito tengo más para mostrarles. Y entendamos, y van a ver, acá ya lo ven en este fragmento, cómo aquí la gente no está con el traje a rayas, no está rapada, no está con hambre, y hasta hay ciertas sonrisas, ¿sí? Porque esto es, en definitiva, la propaganda. Me detengo aquí solamente para que vean este pedacito, les voy a mostrar otros videos, pero entendamos que, vieron que está la gente con la estrella amarilla en el pecho, esas cuestiones, fíjense lo dramático de todo y lo impune, ¿no? El nazismo no le importaba mostrar que en un campo de concentración o un gueto había niños, había mujeres, había ancianos. Eso no era el problema. Ellos no le tenían miedo a esa pregunta. Ellos le tenían miedo a la pregunta de que, che, ¿están bien o están mal? Entonces, una forma para demostrar que estaban bien, hacían estos videos. Y ahora les voy a mostrar el caso
un video que tiene que ver con qué hacían las mujeres allí dentro. Por ejemplo, jugaban al handball. Bei Sport und Spiel. Esto es el campo de Terezín, ¿sí? La mayoría de la gente que ven acá fue trasladada tiempo después. Tiempo después, esta película es de junio del 44. Entre junio y octubre, junio y noviembre del 44, este campo fue vaciado y muchos de ellos fueron trasladados a Auschwitz-Birkenau. Y el otro ejemplo es el campo de Westerbork. Westerbork es en Países Bajos, Holanda. Es conocido porque por allí pasó Ana Frank. Fue el primer campo por el que pasó. Es un campo de tránsito, ¿sí? Es un campo que no es de exterminio, sino es un campo por donde los judíos holandeses pasaron esperando su destino final. De nuevo, la mayoría pasaron luego y fueron trasladados a los campos del este para ser exterminados. El 95% de los judíos, en realidad entre el 80 y el 90% de los judíos holandeses fueron exterminados, entre ellos Ana Frank, que en realidad era alemana. Pero bueno, lo que cuenta este video, que también fue filmado en junio del 44, es esto, la vida diaria de los judíos allí dentro. Este video está colorizado y se le puso música hace poco. Esto no es una música original del video. Pero van a ver cómo los judíos recién llegados, y de nuevo, sin traje a rayas ni nada parecido, juegan al fútbol como si nada pasara. Voy a adelantar hacia una imagen que tiene que ver con la gente mirando el partido. De nuevo, fíjense que esta gente que no está en malas condiciones, está peinada, está bien vestida, está con cierta cara de felicidad. Esta gente no sabe lo que le va a pasar dentro de unos meses. Algunos lo intuyen, la mayoría está azorado sin entender, pero miren estas caras. Voy a hacer un replay de esto. Díganme cuántos años tiene este nene. Díganme cuántos años tiene esta criatura, esta nena o este nene, que acaban de llegar al campo seguramente, porque no están vestidos para un campo de concentración. Y da la sensación que tienen un abuelo que llega y le pregunta, como uno preguntaría en una tribuna, ¿cuánto va el partido? Pero fíjense que este nene también tiene la estrella amarilla. Y de nuevo a los nazis no les preocupa mostrar nenes en un campo de concentración, ¿sí? Un campo de tránsito en este caso. A mí esta es una de las imágenes que más me conmueven, ¿sí? Y que muestran rostros sobre todo. Esta película no era en pos de mostrar hacia la crítica de afuera, sino que el administrador de este campo se lo quería mostrar a sus superiores para convencerlos de que necesitaba más presupuesto
y de alguna forma mostrar que era un campo productivo. Y en este caso también hay mujeres haciendo actividad física. Que podría ser un baile de ricudí, podría ser una gimnasia. También hay rostros de felicidad. Esto es verano, junio en Europa es verano. Pero miren lo mismo, los peinados, las vestimentas, los rostros. Bien, de nuevo, quería detenerme en una imagen. Miren, una niña bien vestida, una madre con un hijo caminando, mirando, como es una actividad que posiblemente cualquiera de nosotros podría hacer en un club, un domingo, un sábado a la tarde. Y sin embargo, esto también muestra la fatalidad que se va a venir luego, ¿sí? Que tiene que ver con el traslado de la mayoría de toda esta gente a los campos del este, como le pasó a la mismísima Ana Frank. Por último, porque de alguna forma toda historia trágica a veces tiene algo de esperanza, lo que les contaba. El fútbol también sirvió, por un lado, para deshumanizar, como les mostré, para quitar humanidad, pero por otro para devolverla. Y esta es la historia en donde el fútbol les dio la posibilidad a muchos desplazados, porque de nuevo no tenían patria ni de dónde volverse, a volver a bañarse, a volver a alimentarse, a mantener su cabello, a volver a vestirse, a perfumarse, a jugar en equipo, a no tener hambre, a volver a compartir y por qué no discutir de fútbol. Entonces, en los campos de desplazados se crearon torneos para volver a toda esta parte de la vida que había sido arrebatada. Y también se crearon clubes. Por ejemplo, este es el Maccabi de Forenwald. Forenwald era otro de los campos desplazados creados. Pero se crearon Maccabi, Akoach, Bar Kokhba, con el nombre, por ejemplo, hay clubes en Bergen-Belsen también. Digo, y de nuevo, entender el fútbol como lo que lo entendemos hoy en día, que es con el de la vida, el de la diversión, el de volver a ser alguien. Y bueno, de alguna forma la herramienta estuvo bien utilizada en estos casos. Este es el campo de desplazados de Bergen-Belsen, que también lamentablemente tiene que ver con la historia de Ana Frank, porque Ana Frank y su hermana mueren allí. Pero bueno, tiempo después este campo es liberado y se crea el campo de desplazados a pocos metros y allí se organizan los partidos de fútbol. Así que con esta historia esperanzadora, no era mi intención ni dejarlos en realidad con esperanza ni nada parecido. Uno cuando cuenta esto sabe en dónde se mete y sabe por dónde va. Pero bueno, quería terminar también con esta imagen. Así que muchísimas gracias. Yo voy a volver con ustedes, con Marcelo. Voy a dejar de compartir con Marcelo y Liliana. Y con los que quieran consultarme y poder seguir charlando en un tiempo que estaba perfectamente estipulado, 8:45 aquí en la Argentina, así que estoy con ustedes, Está chicos. perfecto y realmente apasionante. Cuando uno dice, ya a esta altura lo sé todo, y uno se da cuenta que no sabe nada y descubre, aún los que estamos en tema del Holocausto, aún los que estamos con el tema del fútbol,
cuántas cosas hay para seguir descubriendo. Lo primero que me surge, me imagino que es una pregunta que te habrán hecho no una, sino 1000 veces, es esto. Y acá vamos a poner la pantalla completa. Esto, estoy seguro que te lo han preguntado 1000 veces. A ver, no estoy viendo nada yo, ¿eh? Ahí ahora está yendo, lo que pasa es que mi máquina, no sé por qué, cuando aparezco yo está lento, pero ahí va a aparecer. Yo mientras quiero decirte, Leonardo, que es un tema que me parece tan absolutamente poco conocido y tan interesante, ¿no? Para mostrar otra fase del horror de los campos, ¿no? Sí, Liliana, y tiene que ver un poco con, ¿saben qué? Con poder acercar igualmente a un público que no conozca sobre la Shoah y el nazismo con la herramienta del fútbol. Para mí la herramienta del fútbol es una herramienta educativa maravillosa, muy poco explotada en la Argentina, pese a todo lo que lo queremos y lo que le debemos. Así que, de nuevo, creo que es algo que nos puede acercar mucho a las nuevas generaciones para hablar de esta temática. Por lo menos Sí. para que hablen por primera vez. Y a partir de eso, que le interese. Para instar a la pregunta y al marco en el que estos juegos se daban. Y Tal cual. sí, seguramente es algo sumamente, una herramienta muy útil, como decís, para acercar a los jóvenes mediante el deporte a conocer una época tan negra, ¿no? Sí, seguro. Con respecto a tu pregunta y esto que estoy viendo, Marce, y es Sí, verdad, me la porque hace todo el pareciera mundo, que no es la está tan primera alejado pregunta. de la realidad. Está bien que esto era París, No, ¿no? pero sabes que sí, en realidad. Esto, primero, es Hollywood. Sí, desde ya. Segundo, esta película, Escape a la Victoria, está basado en una historia que no termina de ser del todo real, que es la de prisioneros comunistas cercano a Kiev que le ganan un partido a los nazis a pesar de amenazas y que fueron asesinados unos 10 días después. Muchos dicen por no haberse dejado perder, cuando en realidad el asesinato de toda esta gente ya estaba estipulada por el nazismo. Pero claro, como es una historia que a los soviéticos le venía muy bien para contar un poco su orgullo, fue muy bien explotada durante toda la década del 60, del 70, y bueno, por eso la película, que creo que es del año 79. Pero lejano de lo que pudo haber pasado. Sí hay, como les conté, cuestiones de prisioneros que sobrevivieron gracias al fútbol y prisioneros que de alguna forma disfrutaron de ciertos momentos. Pero la película en sí no tiene que ver con un hecho real No, fáctico. digamos, no pretendía que fuera un hecho real. Me refiero a que efectivamente hay algunos puntos que no están tan alejados de la realidad. No, por supuesto. Yo no la he visto muchas veces, pero no recuerdo ahora, pero creo que la cancha de fútbol está como cercano dentro de un campo, ¿no? También, no me acuerdo ese detalle, creo que sí. Y creo que Pero sí, sí, porque de hecho ellos duermen en una barraca. Sí, sí. yo creo que sí. Por eso, y hay otras películas que lo representan también, pero sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo Sí, se sí, los mostré en la foto aérea, el interés sí, Sí. de ubicar canchas de fútbol dentro de los campos. absolutamente. Qué buen trabajo de investigación y el material es fantástico, Leo. Bueno, Verdaderamente. gracias. Te felicito porque- Dos cositas, hay unos comentarios, alguna pregunta inclusive, pero antes de ir a eso, quiero que me cuentes dos cosas. Dale, Una, ¿cuáles fueron las fuentes que usaste para todo dale. esto? Y la otra, contanos porque esto, bueno, también podés explicarlo, eh, es la base de una exposición física que se ve y que quiero que me cuentes dónde la exhibiste Dale, y sacate la modestia de encima y contanos qué premios recibiste por eso. dale. Vamos por la primera. Las fuentes. Lo primero son los testimonios. Uno, para aprender de la Shoah, más allá de lo que pueda haber, tiene que basarse en los testimonios. Uno de los primeros fue, como les comenté, lo de Primo Levi. Y después, bueno, fui sumando otros. Mucho documental, poca literatura, poco libro hay sobre el tema y menos en castellano, un poquito en inglés y la mayoría es en alemán, cosa que me complica bastante la cuestión. Pero algo hay. Lo que pasa que es un poco como les comentaba, como toda esta historia empieza a salir a la luz en los 2000, 2005, tampoco hay tanto. E inclusive hay una discusión constante en la Alemania de hoy sobre qué clubes
favorecieron la expulsión de los judíos y qué clubes ayudaron a los judíos. Entonces, la historia no termina de redactarse del todo, ¿sí? Porque están como hay investigaciones que van y vuelven todo el tiempo. Así que me basé mucho en los testimonios, mucho en lo de los museos. Hay muchos museos que tenían este material, pero que no lo exponían porque no lo consideraban importante. A lo que argentino y futbolero yo le dije, déjenmelo a mí, que a mí me sirve por demás. Así que gracias por eso. Y bueno, fuimos más que todo por ese lado, la compra de libros y lo poco que hay. La muestra se llama No fue un juego, se creó en 2018. Hoy no se puede ver en ningún lado porque el espíritu de la muestra es itinerante. Por lo tanto, normalmente yo la llevo a instituciones o escuelas del interior, del conurbano bonaerense o de Capital. Recorro, la instalo en un día, hablo con los chicos y me vuelvo. Y a veces está más de 2 o 3 días en algún museo. Por ejemplo, una copia de la muestra en este momento, y lo va a estar durante un año, está en el Museo Judío de Chile. Y modestia aparte, me saco esa parte de encima, gracias Marce. Esta exhibición, esta muestra, fue premiada por la misma Federación Alemana en 2018 con el premio Julius Hirsch, que es un premio que se da a todo proyecto que luche en contra de la discriminación y el antisemitismo en el fútbol. Y es el único premio el único proyecto fuera de Alemania que lo recibe. Y es en el 2018. Sabiendo lo que somos también para los alemanes, los argentinos en el fútbol, me convocaron y me lo premiaron. Después, no premios, pero sí de alguna forma el proyecto está avalado por el mismo y está nombrado como proyecto de interés por el mismo Congreso Nacional, la legislatura y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que eso me ha ayudado de mucho para tener los avales de poder recorrer, ¿no? Muchos lugares y por suerte llevarla de verdad a muchas instituciones donde primero hay que explicarles a los chicos qué es un judío. Después hay que explicar, que es difícil responder eso, ¿no? Aparte, Sí. yo nunca puedo tener una respuesta certera. Después explicarle quién fue Hitler, qué fue el nazismo, y después introducirlos en el tema del fútbol. Así que miren todo lo que hago a través de esta propuesta. Sí, sé el esfuerzo que haces para llevar esto como una quijotada. Por suerte, no tan solo como el Quijote, sino que el Museo de la Shoah o las distintas instituciones que han acompañado, o algunos lugares que quizás no sean, digamos, sí son importantes, pero además son emblemáticos, como que has estado en el Museo de River Plate, digamos, Claro. uno de los museos más importantes dentro del fútbol dentro de Argentina, ¿no? Sí, sabés que el fútbol no tiene muchos museos donde exponer esto, así que estuvimos en River, lo intentamos en Boca. Nada, elegimos River solamente porque por contactos, por el espacio, y Donofrio en aquel momento nos recibió muy bien. 2018 fue un año muy dulce para River. Así que estuvimos muy bien recibidos y a partir de ahí nos dedicamos a itinerarlo. Yo, de verdad, es una muestra que la llevo en el baúl de mi auto, la instalo en cualquier lugar y bueno, a partir de allí es un poco el espíritu. Ustedes saben que las profes de secundario me agradecen muchísimo porque para ellos, sobre todo escuelas públicas, es muy difícil tener el interés y poder introducir a los chicos en esta temática. Claro. Así que me usan a mí como punta de lanza Claro. para poder hacerlo. Así que es parte también No, del tiene espíritu. muchas posibilidades. Me parece que tiene que pasear por muchos más lugares todavía la exposición. Seguro. Y tu exposición. Sí, porque... piensen que estuvimos en pandemia y eso, bueno, nos guardó un poco. Así que 2022 recién pudimos volver a salir. Bueno, ahí puse tus direcciones Gracias. de Instagram, de mail, de Facebook, para quienes quieran difundir, especial, digamos, convocar a profesores, maestros, docentes, sí, que quieran llevar en definitiva el tema del holocausto como enseñanza de vida, no de muerte precisamente, y de relato de la historia. Seguramente el fútbol es una puerta de entrada atrayente que va a permitir la didáctica que trae exactamente esto. Gracias, Marce. Sí, y saben que yo, de nuevo, el empuje del fútbol en este país es maravilloso, es importante, es muy potente.
pero imagínense si salimos campeones del mundo. Eso. Sí, yo todavía no entiendo por qué pusiste la Torre Eiffel atrás. Es que no es un fondo del Zoom, es un cuadro de verdad. Es un cuadro de verdad, Y sí. tiene que ver con lo que me maravilla la torre. Claro. Pero Bueno, bueno, el domingo pones el obelisco con toda la gente alrededor. sí, por supuesto. Bueno, pero vamos a ver y algunos Bueno, comentarios. vamos a leer algunos saludos y algunas preguntas que hay. Dale, con gusto. Van a disculpar si está un poquito lento lo mío. Bueno, Adriana Goñi Godoy esperando desde Santiago de Chile, Ángel estaba esperando de Buenos Aires. Estaban esperando desde temprano. Sí. Y desde San Pablo, Saúl Kirschbaum. Bueno, también saludan por Hanukkah desde Río de Janeiro, Ivonne Stern. Desde Caracas nos saluda Alan Carciente. Adrián Toro Quinteros, que es una persona que su agenda... Es una habitué de nuestra... Su agenda a las 7 de la tarde de Argentina por lo menos está siempre, y saluda a todos y reencuentro, y además nos felicita por el seleccionado. Un orgullo, muchas gracias. ¿Qué más? Aquí está del Valle Anaya. Buenas tardes desde Poza Rica, Veracruz, en México. Está en México también la muestra, le cuento, pero en el DF, en lo que es el CDI, el Centro Deportivo Israelita en el DF, está allí la muestra, entiendo que cada tanto la expone. Excelente, bueno. Excelente noticia. Bueno, Treviño Garza también dice interesante tema. Qué bueno. José Miguel Boura Sousa desde Portugal. Tenemos más países que el Mundial nosotros. Qué bárbaro. Más países acá que la FIFA. Una pregunta. Bueno, yo en algún tiempo di alguna charla sobre los judíos y el fútbol, tratando de identificar a ver quién era judío dentro de los mundiales y estas cosas. Algo un poco más simpático, digamos, que el tema del holocausto. Acá pregunta si Rummenigge era judío. Y eso lo sabes vos, Marce, porque vos me ayudaste mucho con esto. No tengo idea. No tengo idea. Vos sabés que me hacen esa pregunta. ¿Hay jugadores judíos ahora jugando? Y es difícil saberlo. Es muy difícil saberlo hoy en día. Yo empezaba la charla esa con... Sobre todo porque la población judía en Europa no es mucha, y menos que haya probabilidad de jugadores. Y es bastante hostil el fútbol europeo, sigue siendo muy hostil. Sí, hay algunos clubes emblemáticos como el Ajax o el Chelsea mismo, que tienen algún pasado judío y pueden tener alguna... pero es muy difícil saberlo. Pero ya a esta altura es como el caso de Atlanta en Argentina, que más por la zona puede estar un poco involucrado, pero no necesariamente... Muchos más hinchas que jugadores. Exactamente. Claro. Yo recuerdo que... Yo estuve atrás de la pista de Antoine Griezmann, del francés, pero me parece que no. Pero era una pista. Yo preguntaba en un tiempo qué jugadores argentinos de seleccionado argentino eran judíos. Y no son muchos, realmente son pocos. Sí, por supuesto, estaba el entrenador Peckerman, ese era un caso bien conocido. Y hay algunos casos que son judíos, pero que no se reconocen como judíos, o hay historias familiares atrás, como es el caso de Sorín. Claro. El mismo Samuel, que hoy es ayudante del entrenador, que él no es judío, pero tiene una historia familiar relacionada con los judíos. Claro. Pero no hay mucho judío. Muy poco. Sí, por ahí vale la pena contar la historia. Brailovsky, Sibisky, ¿no? Los que normalmente los que se llaman rusos. Sí, pero eso no estaba en el seleccionado. Bueno, Manusovich también podría ser. Pero quizá vale la pena, hay tiempo, sí, un minutito me tomo para contar la historia, que fue muy conocida aquí en Argentina, muchos la deben conocer, pero en el exterior quizás no, que una de las personas más importantes de la FIFA, que era el presidente de la Federación de Fútbol Argentino, como era don Humberto Grondona, en algún momento en un reportaje le preguntaron por qué no había judíos en el fútbol. Y referees, sí, ¿por qué no había judíos? En referees, tenés razón, en referees. Y contestó, terrible. Yo me lo acuerdo perfecto, a ver, dale. No hay porque no les gusta comprometerse. De hecho, tengo la grabación por ahí. No, yo también. ¿Sabés cuál es la frase? Porque la uso muy seguido en mis clases. Dale. No se bancan las difíciles.
no se bancan las difíciles, exactamente. Bueno, por supuesto, después salió a desmentir que no dijo lo que, no quiso decir lo que dijo y no dijo lo que quiso decir y todo eso, pero bueno, le salió es Sí, terrible yo lo uso eso mucho. que Es el acto antisemitismo más grande de la historia del fútbol argentino, no tengo dudas de eso. absolutamente. También es cierto reconocer que hoy en día y desde hace unos años la AFA tiene un compromiso con la no discriminación, con el logro, con más o menos logros, pero por lo menos explícitamente tiene un Sí, compromiso con la no sí, sí, discriminación, con los cantitos en las tribunas sí. y todo este tipo de cosas. Es interesante. Eso es verdad. Es poco, pero sirve. De hecho, firmó la declaración del IRA y demás. La Exactamente. AFA. ¿Vos tuviste relación con la AFA, con la Asociación de Fútbol Argentino? En su momento, no mucho. Es una institución muy difícil, la Sí, AFA, me para poder imagino. llevar a cabo cosas, sobre todo gratis. No le gustan las cosas difíciles, digamos. No, no, es una gestión muy complicada, la de ahora y la de antes, no ha Sí, por cambiado supuesto. mucho. Bueno, Paula dice, muy bueno. Pablo Frenkel dice, la relación entre deporte, más específicamente el fútbol, y política es legendaria. Incluso hoy estamos en presencia de la Sí, condena a claro. muerte del futbolista iraní Amir, una vergüenza, sí, desde ya. Bueno, Totalmente. precisamente estas pasiones de multitudes son aprovechadas por políticos de todo, de los buenos y de los malos. Para Democráticos, autoritarios, no todos han hecho uso democráticos, fascistas, no fascistas, sí, ni tal hablar. cual. Produce gran tristeza ver estos videos. Adrián dice una brillante exposición y muy novedosa. Cada día aprendemos más en ese Farad. Gracias, Adrián. Una escuela maravillosa. Pablo dice, soy el autor del documental acerca de la vida del futbolista austríaco Matías Sindelar. Bueno, ¿En serio? quien se Bueno, opuso al nazismo y la invasión de su país y ayudó a sí, varios judíos claro. a ir a los asesinos. Pablo, me gustaría ponerme en contacto. Hay un poco de todo en esa historia, pero me gustaría, no sé de qué documental habla, no sé si lo vi, he visto uno, pero no me suena su nombre, así que estaría interesante ponernos en contacto, Pablo. Pablo, escribile a la dirección que pusimos antes, después lo pongo de vuelta y si en todo caso nos preguntan y hacemos el nexo. Bueno, también está la historia, lo que pasa es que no quiero extenderme, de los austríacos que son invadidos por los alemanes y por lo tanto no pueden jugar al Mundial y están Sí, en los... realidad Alemania se lleva a la selección austríaca a jugar el Mundial del Exactamente. 38 a 6 jugadores, de los cuales Matías Sindelar, que era medio austríaco en realidad, se niega a jugar. Y es una verdad, no siendo judío igualmente, pero aparece muerto en su casa 6 meses después de tomar esa decisión. Así que hay unas cuestiones ahí muy Con raras. uno de los funerales más concurridos de esos tiempos. Sí, es verdad. Bueno, Adrián pregunta dónde se puede encontrar ese documental. Pablo, decinos dónde se puede encontrar ese documental. El amigo Guillermo Blucherman también, muy buena presentación, claro que sí, excelente tema, dice José Celdes. Yo estoy luchando con la máquina que está media... Se ve todo, se ve todo. Sí, Ahí Se me ve sí, todo sí. saludó. perfectamente. Gracias, No, Nelson. no, yo estoy con otra pantalla con YouTube en el teléfono para asegurarme que se ve bien. Felicitaciones a don Leonardo por tan excelente investigación, documentación y por sus reconocimientos. Guillermo pregunta, ¿en los países árabes había equipos de fútbol sefaradíes? Eso Bueno, sabes de vos. Marruecos yo puedo hablar. En Marruecos había una filial del Atlético de Madrid, del Atleti. Y de hecho hay Ajá. toda una exposición que podemos mostrar a quien lo hizo y hasta dar una charla, que los judíos de Marruecos, no recuerdo si de Tánger o de Tetuán, tenían esa filial y tenían equipos de España para jugar y todo esto. Hay una gran historia, por lo menos de Marruecos, y de eso tenemos documentación y parte de la gente que investigó eso. Qué Así que bueno. eso 2023 lo voy a anotar como tema a ver si lo podemos traer. De otros países árabes no lo sé. Bueno, bueno, Turquía no es especialmente, no es país árabe en realidad, es musulmán, pero no árabe. Bueno, agradece a Adrián, por supuesto, del Valle Anaya también. Cano Brea de la provincia de Buenos Aires también agradece y hasta ahí llegamos. Bueno, espectacular.
espectacular. Realmente la palabra que dijiste es correctísima. Espectacular. Bueno. Y aparte en un momento, ¿te acordás, Marcelo, cuando organizamos esto? Yo te dije, cuidado, que tenemos el Mundial, el 15 me habías propuesto esta fecha, te dije, cuidado, que puede pasar cualquier cosa. No iba a haber partidos, pero íbamos a estar en un momento muy caliente para los futboleros. Sí, Entonces, estamos sensibles con el fútbol, pero no es malo analizar el fútbol desde todas las ópticas, desde el que dice son 22 tipos luchando por una pelotita, hasta ver las multitudes. Ayer había 25.000 personas en Champs-Élysées con los franceses, las luchas entre los inmigrantes marroquíes en España y en Francia especialmente, las cuestiones políticas y atrás de eso. El fútbol es mucho más que una pelotita yendo de lado a lado. No tengo dudas, y para mí y para este proyecto es una herramienta fundamental, así que estoy sumamente convencido de eso. Tal cual, tal cual. Seguro. Bueno, Leo, nos vamos, te dejamos descansar, te agradecemos infinitamente, muchísimo. Me pone muy contento, a pesar que lo habitual nuestro es meter el tema sefaradí. Y por supuesto, esto. Bueno, pero yo soy sefaradí, Marce, quede tranquilo, porque ahí está. Pero nos pareció que era el momento y la oportunidad de traer este tema, y como pasa siempre, sorprende, que es lo que leemos en los mensajes que tuvimos recién, que sorprende y es bueno. Y ahora a googlear, a buscar estas películas, vi que algunas están en YouTube, a meterse y verlas con tranquilidad. Por supuesto. Y hay mucho más para encontrar, seguro. Para mí fue un honor, una devolución de favores, porque como les dije, nos has ayudado mucho con la investigación, así que es también cerrar ese ciclo. Y bueno, un placer para mí estar con ustedes. Estoy segura que ahora que quedó este video y que quedará en nuestro canal de YouTube, va a tener el 2023 un impulso grande para la exposición. Y para las escuelas seguramente también. Ojalá. Por eso no cerramos el círculo, lo dejamos un poquito abierto. Hoy tenemos un espacio para poner la exposición y para seguir difundiendo esto. Hay escuelas en la zona y vamos a seguir dando. Me encantaría. Dale. Dale. Muchas gracias a ambos y gracias a todo el público por el respeto y el interés. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos vamos con las actividades que continúan. Esto no para todavía. Tenemos un tiempito más de actividades. Este domingo vamos a tener nuestros encuentros de Al-Had, estos encuentros hablados en ladino, en judeo-español o en jaquetía. En esta ocasión, un moabet entre mancebos, una conversación entre jóvenes que practican y trabajan por el ladino. Esto será con el anfitrión Nessi Altaraz por parte de la Hermandad Sefaradí y su invitada Lexi Felus. Y el próximo jueves, en este mismo horario, tenemos la presentación del libro Aun Laten Vi, una historia de vivencias de la doctora Sara Selanikio, que estará aquí con nosotros para contarnos sobre la creación de este libro. Y bueno, desde Montevideo. Desde Montevideo, y nos vamos hasta el jueves, ya cerrando, ya queda poco para cerrar el ciclo 2022. Pero por supuesto, hay mucho para ver, para aprender, para emocionarse, para descubrir. Así que estamos siempre en contacto. Suscríbanse al canal de YouTube, visiten en sfarad.com y estamos siempre en contacto. Que me disculpen los franceses, que gane Argentina este domingo. Si hay algún francés en la sala, espero que nos comprenda. O como se dice en la tribuna, que gane el mejor. Chao. Bueno, buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves.